Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Bueno, bendito sea el Eterno por permitirnos todas estas situaciones. Estábamos conectados hace un momento por YouTube, pero tenemos problemas con la conexión el día de hoy. Creo que Hashem, que es bueno y misericordioso, tiene cosas muy grandes el día de hoy. Así que les doy nuevamente la bienvenida. Espero que esta transmisión por nuestra página de Facebook Live salga de una muy buena calidad, que sean muchos los que se puedan conectar. En este momento estamos enviando el enlace para que todos ustedes puedan compartirlo y posteriormente vamos a entregar, a subir esta entrega de la parashá por nuestro canal de YouTube. Mientras tanto, sean ustedes bienvenidos. Le ruego al Eterno que tenga misericordia y nos ayude. Vamos a empezar a levantar una tefilá al Eterno en este momento, dándole gracias por lo bueno que ha sido y por cada uno de ustedes que se conectan en esta hora. Padre, en el nombre de nuestro Rey y Santo Maestro, te doy muchísimas gracias por todas las personas que están detrás de estas cámaras viéndonos. Que seas tú llenando sus expectativas en este día eterno, lo nuestro. Que seas tú curando sus enfermedades. Que seas tú, Señor eterno, llenando sus vacíos, Padre del cielo. Dándoles a cada uno conforme a tu voluntad, conforme tu misericordia. Padre del cielo, yo te doy muchísimas gracias por cada uno de nosotros, que en un día como hoy, en este Shabbat, estamos delante de ti, Señor. Gracias por habernos permitido haber levantado una oración esta mañana delante de ti. Gracias por habernos dado la vida, porque has insuflado en nosotros, Señor eterno, aliento de vida, para podernos acercar al estudio de tu Torah. Bendito sea, Señor, por siempre y para siempre, Rey del cielo. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor eterno. Amén. Ahora vamos a levantar una tefilá por el estudio de este día, por la parashá del día de hoy. Bendito eres tú, eterno, lo nuestro, soberano del universo, que nos ha santificado con sus mandamientos y nos ha ordenado con respecto al estudio de la Torah. Bendito eres tú, eterno, que nos has dado la Torah y nos has ordenado estudiarla. Muchas gracias, Padre bueno. Listo, empezamos nuestra enseñanza el día de hoy para Vayera, que la encontramos en el libro de Génesis, capítulo 18, versículo 1, hasta el capítulo 22, versículo 24. Como siempre hacemos cada Shabbat, entonces vamos a hacer un resumen. Hoy un poco más extenso este resumen porque esta parashá tiene cosas muy importantes. Entonces vamos a hacer una sinopsis, algo bien interesante de esta parashá, y vamos a encontrar que lo primero que sucede en esta parashá es que el Eterno se le aparece a Abraham. ¿Sí? Aquí nos dice que fueron 3 ángeles, sin embargo, uno de ellos llevaba el nombre del Eterno y se le aparece a Abraham, y de ahí el nombre de la parashá, Vayera, significa y se le apareció. El Eterno se mostró a Abraham en el encinar de Mamre y nos declara la escritura que fue hacia la mitad del mediodía, hacia la mitad del día, en donde el sol está en su cúspide. El Eterno, cuando se le aparece a Abraham, Abraham se encuentra en su tienda. Pero no es solamente Abraham y Sara los que se encuentran allí, sino que es una multitud muy grande. Se calcula más o menos que Abraham tenía a su cargo más o menos 1000 personas. ¿Sí? Estas personas eran las que había traído él desde Aram cuando recibió el llamado del Eterno, y todas las personas que iban aprendiendo de la palabra del Eterno y iban conociendo al Eterno nuestro Elohim. Abraham mira hacia arriba y ve 3 hombres, 3 personas de pie frente a él,
y corre hacia ellos. Sale de su tienda, corre, se dirige hacia donde ellos están y se postra de suelo frente a estos hombres. Ahora, hasta donde sabemos en este momento, son personas extrañas. Abraham nunca los ha visto, no sabe quién son, pero siempre Abraham tenía la puerta, las cortinas de su tienda abierta para cualquier persona que llegara y estos eran invitados. Y esta hospitalidad de Abraham se convierte en un elemento del famoso carácter de Abraham, que siempre durante el Tanaj y también en pasajes del Brit Hadashah, del Código Real, se nos muestra a Abraham como un hospedador. Recuerden que hay un pasaje que dice que aún sin saberlo, Abraham hospedó a ángeles. Abraham llama a esos ángeles por plural, ¿cierto? Les dice Adonai y los trata como señores. Es decir, que Abraham se hace como si fuera siervo de ellos. Y esto es muy interesante porque Abraham era un hombre demasiado grande en su posición social, ¿sí? Dice, los sabios de nuestro pueblo dicen que más o menos tenía 318 soldados en su campamento, ¿sí? Más las familias de esos soldados, lo que haría cerca de unas 1000 personas si se pensara que cada uno de esos soldados tuvieran solamente a su esposa y un hijo, cosa que al parecer siempre estas familias eran muy numerosas, pero haciendo una cuenta muy sencilla estaríamos hablando de 1000 personas, ¿sí? Eran personas entre 20 y 50 años. Entonces el campamento de Abraham era un campamento grandísimo. Sin embargo, él le dice a sus invitados, se postra delante de ellos y se presenta como un siervo delante de él. Ahora, hay algo muy interesante aquí, y es que recuerden que están a la mitad del día. Las calles no eran como las vemos hoy día, de asfalto, sino mucha tierra. Y todos los transeúntes andaban con sus sandalias. Imagínense pues sus pies cómo estarían. Él mismo, Abraham, hace que entren, los invita a que entren a su tienda, y él mismo, no manda a los sirvientes, sino él mismo toma agua y lava los pies de cada uno de ellos. Aquí vamos viendo la hospitalidad y la humildad de este gran varón. Y aparte de eso, les dice que antes de cualquier cosa, él mismo va a ir a buscar pan y traerles para que coman. Él sale apresuradamente, como nos lo declara la escritura, y lo primero que le dice es, con la que habla es con su esposa, con Sara, y le dice que haga 3 panes, urgente que los haga, o sea, es matzá lo que está haciendo allí, para poderlos atender, y va hasta donde un siervo de él y toma un ternero, el mejor que tenía, y lo sacrifica para poderles ofrecer a estos ángeles. Todo esto sucede en un momento, ¿sí? Después de un tiempo, piensen ustedes el tiempo que se haya demorado preparando su ternero, lleva para que los siervos puedan comer, los ángeles puedan comer, y él se queda junto a ellos esperando que ellos tomen aliento. Él piensa que son viajeros y les da la comida. Y aquí empieza a suceder algo extraño. ¿Cómo es que estos invitados que él no conoce, que son extraños para él, le preguntan, ¿dónde está Sara, tu esposa? Y parece que Abraham ya entendía qué es lo que estaba sucediendo. Él le dice que estaba en la tienda. La tienda de las mujeres para esa época estaba aparte de la tienda de los varones. Luego dice el ángel que le está anunciando, le dice, la próxima vez que venga, dentro de un año más o menos, Sara tendrá un hijo. Tu esposa Sara tendrá un hijo. Y Sara estaba en la tienda y escucha lo que dice el ángel, lo que prometen estos 3 desconocidos. Y si ponemos un poco más en contexto el tema, Abraham y Sara ya son bien ancianos. Sara
está con 89 años en ese momento y Abraham está con 99 años. Sara, en su propia mente, niega esa noticia. Dice, es imposible que una mujer de 90 años, 89 años, 90 años que tenía, pueda dar a luz. ¿Sí? Y se ríe. O sea, como que no lo puede creer lo que está sucediendo. Se ríe porque teme que esta promesa que le hicieron los ángeles a Abraham realmente no se cumpla. Y recuerden ustedes que ya esa promesa que el Eterno le había dado a Abraham de que le iba a dar hijos, había sucedido casi 13 años antes, 13 años, 14 años antes, cuando el Eterno le promete a Abraham un hijo, y Sara, al ver que no le podía dar su hijo, decide darle a Agar, la sierva egipcia, y de ella es que nace Ismael. Entonces, 14 años después, viene la promesa donde le dice que es de Sara, donde Abraham va a tener a su hijo. Para Sara es algo prácticamente imposible. Tanto que ella reflexiona en su mente y dice, soy una anciana. ¿Cómo podría tener un hijo? ¿Cómo podría tener un hijo? Hay un rabino askenazí que tiene una declaración que es muy buena. Dice así, si Dios quiere, incluso una escoba puede disparar como una pistola. Es muy interesante lo que dice este rabino. Y esto se refiere a Abraham, que en su vejez ya de 100 años, ¿cómo es que va a tener un hijo? Y además que sea de Sara. Está bien. Está la promesa hecha, Sara se ríe y ¿qué dice el Eterno por medio del ángel más adelante? Dice que no se ría, que la cosa es en serio y que en un año va a tener a un hijo. Después de que el ángel le anuncia a Sara, a Abraham y a Sara el nacimiento de su hijo, van los tres ángeles con un propósito, que es la destrucción de 4 naciones cercanas al sitio donde estaba Abraham, en Mamre, y entre esas las muy conocidas Sodoma y Gomorra. Cuando van a partir hacia allá, el Eterno se pregunta, ¿voy a ocultarle a Abraham lo que voy a hacer? Además, Abraham era contado como un amigo del Eterno. Entonces, el Eterno habla con Abraham porque él sabe que él prometió a Abraham que iba a ser padre de muchas naciones. Y tenía que contarle. Tenía que contarle sobre el plan que tenía de destruir esas ciudades que estaban allí. Así que ahora entran como en una negociación, y es muy interesante ver cómo Abraham inicia su pedido al Eterno, diciéndole que él sabe que el Eterno, Hashem, es bueno y es justo, y que Abraham sabe que si hubieran 50 justos, el Eterno no destruiría las ciudades. Y el Eterno le dice que así es, que si hubiera 50 justos no la va a destruir. Y empieza una negociación sabiendo Abraham las cosas que sucedían en esas naciones, hasta llegar al número de 10, y luego se bajó como a 5, y luego otra vez quedó ahí el tema. Lo cierto es que el Eterno, por los méritos de Abraham y por la intercesión que él hace, va a salvar por lo menos a una familia de todas esas ciudades que eran terribles. Hay algo muy interesante, y es que las personas creen que el motivo por la cual el Eterno destruyó a las naciones, a Sodoma y Gomorra inicialmente, es solamente por el tema de
inmoralidad sexual, ¿sí? Y debido a eso, todo lo que tenga que ver con inmoralidad se relaciona inmediatamente con Sodoma y con Gomorra, ¿sí? Pero realmente la cosa no parece que fuera así. ¿Qué sucede? ¿Qué nos dicen los sabios? Que es por donde nosotros vamos mirando cuáles fueron los motivos de la destrucción de estas dos naciones. Y aparte de la inmoralidad sexual, que es un pecado grave delante del Eterno, lo que más repercutió para que estas ciudades fueran destruidas es la falta de justicia, la falta de Gesed, la falta de misericordia de los habitantes de estas tierras. Recuerden ustedes que tanto Sodoma, era una tierra absolutamente rica y fértil. Hace unos días hablamos de la separación de Abraham con Lot, porque ya no se aguantaban entre los mismos siervos y la cantidad de riquezas que tenían, y el Eterno, Abraham le dice a Lot, le dice que hacia donde él coja, hacia donde él se vaya, Abraham se va a ir hacia otro lado. Y Lot mira la llanura, los pastos y la riqueza que hay en Sodoma y Gomorra. Es decir, que estas naciones eran muy prósperas, tenían demasiada riqueza. Pero el pecado grave de estas tierras es que estas personas, los habitantes de estas naciones, no compartían nada de la riqueza que tenían. Cuentan los Midrashim que aún podaban los árboles frutales para que las aves no comieran de ellos. Cuando un pobre entraba a la ciudad, nos cuentan las historias, hacían que todas las personas le dieran sedacá a esa persona, que le dieran limosna, que le dieran oro, que le dieran plata, le dieran de todo lo que el mendigo quisiera. Pero no le permitían salir de la ciudad. O sea, lo enriquecían y no le permitían salir de la ciudad. Y obligaban, era una ley, que todo el pueblo, estaba prohibido a todo el pueblo que le dieran de comer a esa persona que tenía toda la riqueza. Entonces, así tuviera oro, plata, no podía comprar ni un pan. Y así lo mantenían hasta que esa persona moría de hambre. Y cuando moría, cada uno iba y reclamaba lo que le había dado para que esa persona tuviera. Eran en extremo malvados, terribles. Y hay muchas más historias de lo que sucedía en Sodoma y Gomorra, que nos faltaría bastante tiempo para comentarlas. Esa fue la razón por la cual el Eterno destruyó a estas ciudades. Cuenta las historias de los sabios que una de las hijas de Lot tenía solo hijas, parece ser que tenía 5 hijas. En uno de las historias que le cuento, entró un hombre pobre y estaba lleno de riqueza, porque todo le dieron, pero el tipo se estaba muriendo de hambre porque nadie le daba de comer. Entonces la hija de Lot, al darse cuenta que este hombre estaba muriendo, se llenó de misericordia su corazón. Y entonces guardaba un pedazo de pan dentro de las jarras en las que iba a recoger agua, y siempre pasaba por el lado de este moribundo y empezó a darle pan a escondidas, y esa persona empezó a revivir. Y la gente estaba demasiado asombrada, sabiendo que esa persona, que ya debería haber muerto de hambre, todavía estaba vivo, y al contrario estaba recuperando fuerzas. Así que mandaron a 3 personas a que se escondieran y vieran qué estaba sucediendo. Sucedió que encontraron a la hija de Lot entregándole el pan a esa persona. La hija de Lot fue llevada ante los jueces y fue declarada culpable del delito de darle comer a un pobre.
y la sentencia fue pena de muerte. Dicen los sabios que encendieron una hoguera y la metieron allí viva hasta que no quedó sino cenizas. Después de ver semejante tragedia, el Eterno tiene que intervenir, ya que el hombre, por su propia maldad, ve las cosas buenas como si fueran malas y las cosas malas las aplaudían. Y esa es la causa principal por la cual el Eterno destruye a estas naciones. Cuando los ángeles llegan a Sodoma, el Lot es el que inicia, él sabe que hay algo allí y los invita a que se queden en la casa, a lo cual los ángeles se niegan totalmente. Ellos van con una misión total que es destruir todo. Lot insiste tanto que los ángeles deciden entrar a la casa de Lot. Pero sucede algo muy tremendo allí. Y es que los varones de Sodoma quieren abusar de los ángeles, pensando que eran hombres, y finalmente Lot, en algo que para mí personalmente es una locura, he tratado y he estado estudiando sobre ese episodio, de cómo un hombre, un varón, un padre de familia puede ofrecer a sus hijas para que estos tipos depravados abusen y las maten a ellas, pero que no fueran a tocar los invitados. Hay muchas explicaciones al respecto, demasiadas. Sin embargo, en nuestra mente esa posibilidad no cabe. Pero sucedió. Los ángeles, al ver que estos tipos no iban a ceder, los enceguecen y empieza el tiempo a correr antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra. El Eterno, en su infinita misericordia, permite que Lot sea salvado junto con su esposa y sus hijas. A Lot le quedaban 4 hijas, 2 solteras y 2 casadas. Lot va y habla con los yernos y les dice que por favor se muevan urgente, porque va a ser destruida la ciudad. A lo cual ellos lo toman como si él estuviera loco, como un bufón. Los ángeles obligan a Lot a salir, y sus hijas y su esposa, y les ordena que no pueden mirar hacia atrás, porque si miran hacia atrás van a perecer. La familia hace caso, pero la mujer de Lot, que algunos dicen que se llamaba Melach, que significa sal, volvió a mirar hacia atrás, y así quedó petrificada como un montículo de sal. Luego nos relata la parashá que las hijas de Lot, al ver que habían quedado solas, pensaron que la destrucción había sido en todo el mundo, que solamente habían quedado ellos 3, las 2 hijas y el papá, y deciden que deben tomar acción sobre ese tema y emborrachan a su papá. Y un día ella, la mayor, tiene relaciones con su papá, con Lot, y tiene un hijo. Y a la otra noche, queda embarazada, y a la otra noche la hermana menor tiene relaciones con su papá y también queda encinta. De aquí vienen 2 pueblos que finalmente terminaron siendo el azote y enemigos de Israel. Luego nos cuenta la escritura que Abraham y Sara tienen que salir otra vez del sitio donde están y llegan a la tierra de los Pilishtim, de los filisteos, y el rey allí se llamaba Abimelech, y otra vez Abraham y Sara pactan para que Sara se haga pasar por hermana de Abraham y no por su esposa, a lo cual Abimelech la toma como si para esposa. Sin embargo, el Eterno una vez interviene, lo mismo que sucedió con el faraón en Egipto, y finalmente Sara es devuelta a su esposo sin que le hayan tocado un pelo, y vuelve a estar con Abraham. Después del año de todo lo que ha sucedido, Sara sí había quedado embarazada y dio en su vejez
a un hijo al cual lo llamó Isaac, que significa risa. Recuerden que hace un momento les comenté que cuando los ángeles le prometieron el hijo, a ella le dio fue risa. Y Isaac fue circuncidado al 8º día como el Eterno ya lo había enviado. Luego, para finalizar esta parashá, se nos habla sobre el sacrificio de Isaac. En hebreo le conocemos como la atadura o la aquedá de Isaac. Y se nos narra que estuvo dispuesto Abraham a sacrificar la vida de su hijo, pero al final el Eterno le libró y puso un carnero para reemplazo de este sacrificio. Esta parashá termina con el nacimiento de Rivka, la que después va a ser la esposa de Isaac. Eso será el tema de nuestra próxima parashá. Un castigo por mirar atrás es el título que le dimos a esta parashá. Nuestros sabios nos han enseñado que la expresión mirar hacia atrás no solo es algo que sea real, simplemente de dar la vuelta y mirar, sino que está lleno de simbologías. Por ejemplo, mirar hacia atrás puede significar retroceder espiritualmente. Quizás la esposa de Lot no se sentía apta para mudarse a otra región, donde posiblemente tenía que hacer muchos cambios. Recuerden ustedes que en Sodoma ellos eran importantes. Dice la escritura que Lot se sentaba a las puertas de la ciudad. Es decir, que Lot hacía parte de los jueces de Sodoma. Cada vez que ustedes encuentran en la escritura que el varón se sentaba a las puertas de la ciudad, quiere decir que era un juez, porque allí era donde estaban los jueces de cada ciudad. Para la esposa de Lot, seguramente devolverse o empezar una nueva vida era demasiado difícil. Por eso ella decidió devolverse, mirar a ver qué podía salvar de sus riquezas, de sus antiguas costumbres, de sus creencias, de sus ideas, de su forma y estilo de vida. Y cometió un grave error. Segundo, mirar hacia atrás también puede significar volver. En este caso, quiso la esposa de Lot volver a recuperar algunas cosas de valor que había dejado atrás, al tener que salir deprisa por la exigencia de los ángeles. Tercero, quizás no prestó atención al hecho que una vez abrazada la causa de Hashem, no nos podemos volver hacia atrás, no podemos volver atrás, volver al pasado, para tener que lamentarnos constantemente que era mejor lo que teníamos anteriormente. ¿Cuál era la causa del Eterno ahí? Que tienen que salvar su vida. Y a ella le pareció que sí, pero que podíamos hacer algo otra cosa. Cuarto, el Rebbe, nuestro santo maestro, nos enseñó: ninguno que haya puesto la mano en un arado y se mantenga mirando hacia lo que dejó atrás es apto para proclamar el Malhut Hashem, el reino de los cielos. El Rebbe nos insta a que una vez hemos decidido estar en los caminos del Eterno, no podemos bajo ninguna circunstancia volver atrás. Los ángeles están apurando a Lot, por vida de él y por vida de sus hijos, de sus hijas, de su esposa, que tienen que salir, que tienen que correr, que tienen que emprender el camino para salvar su vida. El Rebbe nos insta a que nosotros debemos tomar en serio las cosas del Eterno, en que ya que hemos puesto la mano en el arado, debemos seguir adelante, no desfallecer. Y si volvemos atrás, no somos dignos, no somos aptos para proclamar el reino de los cielos.
Esto le pasó a esta señora. Esto le pasó a Melach. Su corazón estaba puesto en las costumbres de estos pueblos. Su corazón estaba puesto en la riqueza que tenía personal. Pero nunca su corazón estuvo dispuesto a someterse a la voluntad del Eterno. Aún cuando veía que todo se estaba destruyendo. Según el Radak, dijo que fue por falta de fe. Fue castigada porque tenía poca fe en la capacidad de Hashem para destruir la ciudad, o porque tenía poca fe en que Hashem cumpliría su palabra. Es como cuando uno cree que el Eterno puede hacer algo, pero que de pronto no, o que lo va a hacer parcial, o que de pronto lo va a dejar a medias. Hay que tener mucho cuidado con lo que pensamos en nuestro corazón. Miremos otra reflexión. La mujer de Lot mira y se convierte en estatua de sal. Es por eso que nosotros también somos con frecuencia estatuas de sal, ancladas y petrificadas entre dos sitios, donde nunca deberíamos haber estado y donde tenemos que ir, si solo tuviéramos la fuerza para dejar que se vaya. Ayer en una reflexión que mi esposa subió, que ustedes encuentran en nuestras redes, habla de eso, de quedarnos petrificados, de no avanzar, del peligro que es volver hacia atrás. Debemos intentar razonar, entender por qué ciertas cosas son buenas para nosotros. Incluso, si no fuera así, debemos pensar si son buenas para alguna persona. ¿No es cierto? Aunque solo sea para una sola persona. Pero no, eso no es así. No hay bondad en ello. No podemos estar mirando para atrás solamente pensando que si de pronto sería bueno, que de pronto si es que si me voy esta persona se va a lastimar, etc. No. Cuando el Eterno ha dicho que debemos mirar hacia adelante, que nos debemos mover, que debemos salir del sitio donde estamos, tenemos que hacerle caso. Porque si no, nos vamos a hacer mucho daño. La relación entre lo que el Eterno pone delante de nosotros y estar mirando para atrás, esa relación no puede existir. No podemos estarnos lamentando todos los días de lo que no hice y que pude haber hecho. Muchas veces cometemos el error de que hemos tomado una decisión, de que hemos hecho algo. Y al momento, al minuto, a los 10 minutos, al otro día, o a veces hasta un año, seguimos pensando que lo podíamos haber hecho mejor. Es lo que aquí en Colombia conocemos como llorar sobre la leche derramada. Ya después de que se derramó, ya nada podemos hacer. Tenemos que seguir mirando hacia adelante. Tenemos que seguir mirando hacia el propósito en el cual el Eterno nos ha llamado. Mirar hacia adelante no quiere decir que nunca vayamos a fallar. Mirar hacia adelante es que nosotros, a pesar de nuestras fallas y nuestros errores, podemos seguir adelante, levantarnos, mirar al futuro. No quedarnos hacia atrás mirando a ver qué hubiera sucedido si lo hubiera hecho de otra manera. Porque sencillamente el tiempo pasado pasó. Ya no podemos hacer más. Quizás podemos remediar cosas hacia adelante, pero no volviendo atrás, porque es imposible hacerlo. Nunca mires hacia atrás. Ahora, sin embargo, es algo que casi nadie puede evitar. Pero hay que dar el primer paso. Dejas el lugar donde nunca deberías haber estado para dirigirte hacia donde debes ir. Si solo pudieras llegar a este lugar y dejar todo atrás, verdaderamente dejar atrás aquello que intenta disminuirte y destruirte. Mis hermanos, hay sitios en los cuales, por más santos que sean, o no sé cómo utilizar la palabra, pero si allí no nos sentimos bien,
Si allí vemos que nos hacen daño, que vamos a estar en destrucción, debemos dar un paso, debemos movernos. Hay veces que permanecemos en un sitio en donde así nos hagan daño y daño y daño y daño, y donde no podamos crecer espiritualmente, ahí nos quedamos y no avanzamos, solamente porque el sitio nos agrada, porque el sitio nos gusta, y no. Tenemos que seguir adelante, porque si nos quedamos allí, en este sitio, sabemos que nuestro fin está próximo, nuestro fin espiritual, y muchas veces nuestra propia vida. Sigue caminando. Si tú sigues adelante, si sigues caminando, lo de atrás finalmente se va a ir. Si puedes seguir adelante, vas a poder soltar todas esas ataduras, todas esas cargas que traes desde atrás. Y esas cosas, esa carga, todas esas cosas que te estaban lastimando, finalmente van a perder el poder para hacerte daño. Sin embargo, una y otra vez nosotros seguimos mirando hacia atrás. Y una vez más quedamos petrificados como una estatua de sal. Dijo el rabino Shlomo Carlebach, sea su memoria recordada: todos les enseñan a nuestros hijos cómo creer en Hashem. Y eso le enseñamos a nuestros hijos. Pero ¿cuántos le enseñan cómo creer en ellos mismos? Y esto es lo más importante, mis hermanos. Nosotros podemos creer en el Eterno, pero también debemos creer en la capacidad que el Eterno nos ha dado a cada uno de nosotros como individuos. El rabino Shlomo Carlebach sabía valorar la energía y la fuerza que tenía la gente joven. Sin embargo, mucha de esa gente vive a medio cambio o decide rebelarse porque no les enseñaron a tener fe suficiente, fe en ellos mismos, porque no dieron crédito a que ellos podían generar un mundo mejor. Esto es interesante. Muchas veces en nuestras comunidades dejamos a los jóvenes a un lado, los dejamos aparte como si fueran simplemente unos bellos muñequitos de decoración. Y eso es un grave error. Debemos tener a nuestros niños, desde niños, enseñarles que ellos son capaces de volcar el mundo, de hacer cosas importantes para el Eterno. Hay que meterles a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, que ellos en las manos del Eterno son capaces de hacer cosas nuevas, de llevar la palabra del Eterno hasta lo último de la tierra. Mis amados, hoy por hoy, nosotros los que ya estamos más viejos, estamos en manos de los jóvenes. Ellos son los que conocen de tecnología, de cómo ha avanzado este mundo. Y es aquí donde nosotros debemos reflexionar. Si los apartamos y los entregamos en manos de lo que no es santo, o les damos la oportunidad de crecer juntamente con nosotros y que realmente sean instrumentos en las manos del Eterno. El concepto de fe no debe limitarse solamente a la fe en el Eterno, sino que cada uno debe contar también en sí mismo. Debe saber que tiene la fuerza, y esa fuerza se la puede brindar a sus semejantes, confiando también en ellos. La obra del Eterno no lo hace una sola persona. Los líderes de las comunidades deben saber que el Eterno ha capacitado tanto a jóvenes como a los demás miembros de la comunidad para que ellos mismos también sean instrumentos en las manos del Eterno, para que la palabra del Eterno sea esparcida. Esto no puede volverse en nuestras comunidades y en nuestras vidas como solamente el emperadorcito que hace y deshace, sino que el Eterno a cada uno nos dio la potestad y nos dio habilidades, a cada uno conforme el Eterno los ha creado.
Hay que descubrir cuál es tu habilidad. De qué manera puedes servir para que el reino del Eterno, el reino de Dios, sea proclamado en todo el mundo. Y la mejor forma de darle fuerza a alguien es demostrándole que confiamos en él. Este era el pensamiento de este gran rabino. Confiar en las demás personas, saber que lo pueden hacer. Dice la escritura: y salió Lot y habló con sus yernos y les dijo: levántense y salgan de ese lugar, porque destruirá Hashem la ciudad. Mas fue considerado como un bufón a ojos de sus yernos. Es decir, cuando vino Lot a advertir a sus yernos que el Eterno destruiría la ciudad, ellos consideraron que Lot estaba hablando payasadas, pues no creyeron que algo así podría suceder. Y muchas veces Hashem envía toda clase de señales para instar a las personas a cambiar, a modificar las conductas. Mas las personas no suelen tomar con mucha seriedad estos mensajes de advertencias que el Eterno les envía. Y cuando finalmente se dan cuenta que las señales no eran falsas, que las señales no eran un chiste y que las cosas buenas que Hashem insinuó que pasarían efectivamente van a pasar, ya suele ser demasiado tarde para hacer algo y lograr cambiar la situación. Y también hoy día Hashem envía todo tipo de señales tanto a nuestro pueblo como a toda la humanidad, ya sea a través de fenómenos naturales o de todo tipo de procesos que sean en el mundo, siendo pocas las personas que quieren ver en esto señales divinas, prefiriendo continuar con la rutina como si nada, evitando querer darse cuenta del trascendente mensaje que el Eterno quiere transmitir. Miren, no es sino que haya un terremoto, un temblor, un huracán, un tsunami, y todo el mundo lo primero que hace es buscar madera para asegurar las ventanas, buscar refugio, hacer esto, aquello, lo otro, buscar el refugio para la vida, buscar un sitio de encuentro, etcétera, etcétera, todas las cosas que están externas. Pero muy pocas personas miran estos fenómenos naturales como algo que es un llamado de atención del Eterno. Y pocas personas buscan refugio en el Eterno antes que en las cosas materiales. Yo creo, mis hermanos, que es necesario buscar la seguridad física. Es necesario saber los temas de evacuación, de todo lo que está mandado para guardar nuestra vida. Pero es más importante saber que muchas de las cosas que pasan son señales que el Eterno da para que nosotros volvamos a Él. Y eso es lo que la gente no hace. Y la verdad es que quien realmente quiere escuchar tendrá el mérito de poder escuchar. Y quien verdaderamente quiera ver tendrá el mérito de también poder ver. Está escrito: por eso les habló mediante parábolas. Porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De esta forma es que se cumple la profecía que está en Isaías, aquella que dice: de oído oiréis, pero no entenderéis, y viendo veréis, mas no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos. No sea que vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan con el corazón y hagan teshuva y yo los sane. Y continúa la escritura diciendo: pero bendecidos vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y sadiquín desearon ver lo que veis y no les fue concedido, y oír lo que oís y no les fue permitido. Estas palabras de nuestro Rey y Santo Maestro la encuentran en Mateo, Matillahu, capítulo 13, versículos 13 al 17. Tú que tienes la oportunidad de abrir los oídos y el corazón, permítele al Eterno que sean revelados misterios a tu vida, que sea revelada la palabra del Eterno para tu vida,
y no te hagas sordo, ni ciego, ni de duro corazón, porque más tarde lo vas a lamentar. Dice la escritura, y miró su esposa, la esposa de Lot, detrás suyo, y se transformó en una estatua de sal. La explicación más común del versículo es que la esposa de Lot se transformó en una estatua de sal debido a que miró hacia atrás la destrucción de Sodoma y Gomorra, a pesar de que Hashem le había dicho explícitamente que no lo hiciera. Esa es la parte peshat, la parte normal y literal del texto. Sin embargo, hay algo en el lenguaje del versículo que nos debería llamar la atención, y es que el versículo dice que miró su esposa detrás suyo y se transformó en estatua de sal. Y la verdad es que no debería decir detrás suyo, sino hacia atrás. Simplemente que la mujer de Lot miró hacia atrás. Pero la escritura dice que miró detrás suyo. ¿Qué quiere decirnos la Torá al utilizar esta expresión detrás suyo? Una respuesta posible es que la Torá nos quiere decir que ella no miró atrás solamente por curiosidad, sino que tuvo que esforzarse para poder ver detrás de su esposo, porque Lot iba detrás de ella, y así ella poder mirar la destrucción de Sodoma. Piensa en eso un momento. La esposa de Lot iba delante y detrás de ella iba Lot. La esposa de Lot, no dice la escritura que simplemente miró hacia atrás, sino que miró detrás de él, es decir, se esforzó por mirar, por quitar a Lot del camino y mirar lo que estaba sucediendo. Y así es como algunos interpretan que Moshe fue castigado por no entrar también a la tierra de Israel, porque en lugar de Moshe hablarle a la piedra, lo que hizo fue golpearla. Podemos argumentar aquí que el castigo de la esposa de Lot fue porque ella se esforzó por mirar, teniendo que buscar un campo visual detrás del cuerpo de su marido para ver cómo aquella ciudad era destruida. Parece que de pronto en su corazón o había orgullo también, o quería ver cómo todo se destruía, todo cómo se volvía en un lugar desértico y ella ser salva. Quizás pensaba ella en su corazón que tenía los suficientes méritos, o que por ella era que el Eterno le había salvado. Carazo error. No sabemos si disfrutaba lo que estaba sucediendo. Si viendo esta destrucción se habría regocijado en su corazón de las amistades o malas amistades que tenía allí. No sabemos. Lo cierto es que tenemos que cuidarnos de regocijarnos con el mal que viene sobre otras personas. Que el Eterno nos libre, nos guarde de cometer semejante pecado. Y también nosotros a veces sin querer empezamos a revolver también sucesos de nuestro pasado. Y el castigo de ello no es solo revolver en sí mismo, sino en esforzarnos por profundizar esterilmente dentro de él, buscando respuestas que muy probablemente no vamos a poder certeramente llegar a encontrar, desgastándonos en nuestro presente y atentando eventualmente también contra nuestro futuro. No podemos, hermanos, estar pensando o en nuestro corazón diciendo que eso le pasa a esa persona por lo que hizo, eso le pasa a esta nación por ser así o asá. Que el Eterno nos guarde y que sigamos el ejemplo de nuestro padre Abraham, que él oró, intercedió y buscaba que aún hubiese un justo allí para que esa tierra fuera salvada. Para terminar, una pregunta: ¿en qué nos afecta el destino de Lot y su esposa? Dice Mishlei, Proverbios capítulo 13, versículo 20. Quien camina con hombres sabios será sabio, pero quien esté acompañado de tontos sufrirá daño. Si un hombre pasa su tiempo en un negocio de perfumes, tendrá el aroma a perfume impregnado en sus vestimentas, aunque no haya comprado ninguno.
Si un hombre permanece en una curtiembre, se le impregnará un olor nauseabundo, aunque no fuera un curtidor de profesión. Quienes se unen a la compañía de quienes estudian Torah, inevitablemente se beneficiarán de la Torah, mientras quienes permanecen ignorantes seguramente quedarán afectados. Lot, quien se asentó en Sodoma, un vecindario de pecadores, casi pierde su vida por ellos. Shabbat Shalom. Los quiero mucho. ¿Tenemos preguntas? Ok. ¿Por qué los moabitas se dicen que eran los más terribles alrededor de Israel? Bueno, dicen los sabios que no tengo aquí el texto, pero lo leí ayer. A ver si me acuerdo. Moab significa hijo de mi padre. Y era el hijo mayor, o sea, de la hija mayor de Lot. Dice que esta hija era malvada. Y fue tanto malvada que puso el nombre del hijo como hijo de mi padre, haciendo así que la gente se burlara de Lot por haber cometido ese pecado de incesto. ¿Ya? Dicen que en lo que leí ayer que era suficiente el castigo que ya había recibido Lot y que le fue perdonada su vida aún porque sabían que más adelante se iban a burlar de Lot, de saber que el hijo que había tenido era de su propia hija. Y de Amón dice que el nombre de los amonitas es hijo de mi pueblo. La hija menor era un poco más recatada y no hizo avergonzar a su padre, sino que puso el nombre de su hijo como hijo de mi pueblo. Esa es la razón que yo encontré entre todo lo que leí ayer. Entonces, así como, recuerden que les había enseñado, como es la madre, es la hija. Así como era la hija de Lot malvada, ese pueblo fue malvado delante de los ojos del Eterno. Y fue uno de los pueblos que más instigó a Israel. Mientras que con Amón, dice el Eterno que con ese pueblo le ordenó a Israel, cuando en su travesía por el desierto, que no se fueran a meter con él, porque era un pueblo que era aliado y además familiar de Israel. Esa es la pregunta que tengo. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, entonces ahora sí, mis hermanos, que el Eterno les bendiga muchísimo, que tengan un hermoso y muy bendecido Shabbat. Muchas bendiciones. Shabbat Shalom. Otra pregunta. Bueno, hay otra pregunta. Bueno, preguntan acá. De las dos hijas de Lot que se embarazaron, ¿cuál es la descendencia de Yeshua? De Moab, preciso del pueblo más tremendo que se levantó contra Israel. Y de eso hay muchos comentarios porque se prohibió, en la Torá dice que no puede haber moabitas en la congregación de Israel. Sin embargo, mucho tiempo más adelante se decretó o se supo que la interpretación de este versículo era: los varones moabitas no pueden hacer parte de la congregación de Israel. Y por eso Ruth es aceptada como parte de Israel, se le acepta su conversión porque la prohibición recaía sobre los varones, no sobre las mujeres. Ruth, al decidir convertirse al Dios de Israel por medio de Naomi, el libro de Ruth, entra a ser parte de la congregación. Y recuerden que Ruth es la abuela de el rey David, por medio del cual viene la descendencia para nuestro rey y santo maestro Yeshua Mashiach. Esa es la respuesta que tengo, mi hermano. Ahora sí, que el Eterno les bendiga. Muchísimas bendiciones. Shabbat Shalom.